Bienvenidos de vuelta a la segunda sesión de AUC del día. Hoy Nicolás Cáceres va a finalizar su curso de orografía y modos prácticos normales. Así que, adelante, Nicolás. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, esta clase va dedicada especialmente a los ingenieros comerciales. Así que, bueno, partamos repasando lo que hemos visto una vez más, que sería la fórmula se puede confundir. W, ¿cierto? Que nos relaciona la función partición de una CFT con la acción de la teoría del bulk on shell, ¿cierto? Entonces, la acción del bulk. Y bueno, y aprendimos que utilizando estos campos fiseros, que son el valor de los campos del buque valor en el borde, somos capaces de, tomando derivadas funcionales, de obtener las funciones de correlación de n puntos de esta teoría, ¿cierto? Y también aprendimos de que los campos tienen una expansión asintótica, los campos del bulk, que tienen esta pinta de acá. Z la menos más la respectación del operador, Z la delta más. Y también aprendimos de que la estructura asintótica de los campos guarda la información de los observables de la teoría del borde. En particular, aquí somos capaces de identificar a Phi0 como la fuente del operador de la teoría dual, y este es su valor de expectación. Entonces después tenemos que, para poder utilizar el diccionario, evaluar esta cosa, la acción on shell, y derivar con respecto a las fuentes. Y eso es el resumen de la parte de orografía. Luego, en la clase anterior, vimos lo que es respuesta lineal, en donde lo que hacíamos era a una teoría de campos agregarle unos campos que perturban a nuestro sistema y en el cual podemos escribir un hamiltoniano de la perturbación, ¿cierto? Con una combinación lineal de los campos de fuente con los operadores con los cuales se están perturbando la teoría, que tiene esta pintada acá. ¿Cierto? Y lo que pasé gran parte de la clase pasada fue tratando de explicar cómo uno es capaz de calcular la variación del valor de expectación de estos campos perturbados. Y les conté que ese cálculo al final resulta en la fórmula de Kubo, la cual nos relaciona la variación del valor de expectación del operador perturbado con su función de respuesta y los operadores fuentes de la perturbación. Y que estos bichos de acá, que se conocen como las funciones de respuesta, uno las puede reescribir en términos de funciones de Green. Y quedan de la siguiente forma. Como las funciones de Green retardadas de IJ igual a menos I por la integral de 4x de E a la I omega de t menos kx por el valor de expectación del conmutador de los operadores. Y este es más o menos el resumen general de las cosas que hemos visto entre la primera y la segunda clase. Entonces, la idea ahora es tratar de utilizar estas dos cosas para poder estudiar a partir de holografía la respuesta lineal de algún sistema que nos interese. Y en particular, lo que vamos a ver hoy día es cómo aplicar este formalismo al caso de calcular la ley de Ohm generalizada, utilizando simplemente el agujero negro de Reiner-Nordström. Así que esa es más o menos la filosofía de la clase de hoy día. Así que voy a empezar hablando sobre lo que son los modos cuasi normales en este contexto, cómo es que codifican la información de la teoría dual
y justamente cómo se hablan con las funciones de Green retardadas de la teoría. Entonces, no sé si se acuerdan que les conté que, al igual que cuando uno en holografía tiene unos campos que tienen una expansión asintótica, las perturbaciones a los campos de Boole que uno tiene también van a tener una expansión asintótica. Y resulta que justamente el término sublime de la expansión asintótica de las perturbaciones que yo tengo va a ser la variación del valor de expectación del operador, al cual phi1 es fuente, o phi0. Entonces, lo que vamos a estar interesados, si es que queremos calcular la respuesta lineal de la teoría dual, va a ser simplemente calcular este bicho de acá. Y por la relación de la fórmula de cubo, este bicho de acá va a ser proporcional a la función de Green retardada de la teoría dual. Entonces, sé que queremos calcular cualquier observable que tenga que ver con respuesta lineal, que puede ser la conductividad, la viscosidad del sistema, la conductividad óptica, o cualquier otro observable. Lo que tengo que hacer es identificar cuál es el operador fuente y cuál es la perturbación necesaria para poder encontrar este bicho de acá. Entonces, en este caso, vamos a estar interesados en la teoría de Einstein-Maxwell, vamos a estar interesados en la solución de Reiner-Newton, y lo que queremos estudiar es la respuesta lineal bajo una perturbación de los campos de Gauge. Y como se acordarán de la clase pasada, existe una relación a la perturbación de los campos de Gauge que va a estar dada por la fórmula de cubo con esta fórmula de acá. Entonces, al final de la clase pasada, traté de demostrar bien en detalle cómo se obtenía esta fórmula de acá, desde un punto de vista de teoría clásica de campos, o sea, teoría cuántica de campos, y encontramos de que la forma en la que uno obtenía esta relación de acá era simplemente perturbando a los campos de Gauge. Entonces, mira. ¿Me parece un C? Es un sigma. Bien. Sí. Eso, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de calcular este bichito de acá utilizando holografía. Y como ya sabemos que esto de aquí viene de perturbar el campo de Gauge, es la respuesta asociada a esta perturbación de acá, todo lo que vamos a necesitar hacer va a ser al agujero negro cargado de Reiner-Newton perturbarle el potencial eléctrico. Y con eso, utilizando el diccionario, que va a saber encontrar este bicho de acá, vamos a poder encontrar cuál es la respuesta lineal asociada a esa perturbación. Entonces, eso. Lo otro es que, no lo mencioné, pero cuando uno habla de modos cuasi normales, se acordarán de la clase de ayer, lo que uno hace es encontrar perturbaciones que sean oscilantes y imponiendo condiciones de borde adecuadas, dependiendo del manifold al cual uno está perturbando, uno obtiene el perfil de los modos cuasi normales de una u otra manera. Aquí, como estamos interesados en encontrar las perturbaciones o los modos cuasi normales que están asociados a funciones de Green retardadas, lo que uno tiene que hacer es imponer condiciones de borde que se conocen como infalling boundary conditions, que son las perturbaciones que van entrando al manifold que estamos considerando. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Me lo dejé. Ay, no sé cómo puede ser. Digamos que acá está el horizonte de eventos, está el radio del horizonte de eventos. Y aquí va entrando una perturbación, que va a ser phi. Entonces, las condiciones de borde que yo quiero son las que van entrando hacia el horizonte de eventos. Y estas son las que a mí me van a dar las funciones de Green retardado. Pero también uno podría considerar perturbaciones que vayan saliendo del horizonte de eventos. Estas se conocen como perturbaciones salientes. Y estas de acá, holográficamente, la información que nos dan son las funciones de Green avanzadas. Así que esas no van a corresponder a la respuesta que a mí me interesa. Y también hay otras que son como combinaciones, en el caso de ES, que esas no nos dan ninguna información relevante. Entonces, por eso vamos a considerar las que están entrando hacia el horizonte de eventos. Esas son las que son físicas, las que tienen un significado físico desde el punto de vista de respuesta lineal. No sé si hay alguna pregunta hasta acá.
Bueno, si no, entonces partamos con el ejemplo que queremos estudiar, que sería la teoría de Maxwell en el fondo de Reiner-Nostrum. Entonces, aquí no le voy a dar dinámica a la métrica. Sé que yo le quisiese dar dinámica a la métrica, ahí podría considerar otro tipo de perturbaciones. Aquí me interesan las perturbaciones de los potenciales de estos de acá, así que no voy a considerar dinámica en la métrica. Por eso es que voy a tomar como métrica de fondo a Reiner-Nostrum, y a ella le voy a perturbar solamente los potenciales de Gauge para poder encontrar esta respuesta de acá. Pero en principio uno podría perturbar todos los tipos de campos que tiene la teoría del bulk. Si es que yo perturbase la métrica, por ejemplo, uno de los observables importantes es la viscosidad de Cisaille, que es la que después da cuenta con la fórmula de cubo a lo que se conoce como la razón entre la densidad de el eta, el coeficiente de viscosidad dividido en la densidad de entropía. Ese observable es el observable que era importante en QCD, pero no voy a estar interesado en ese porque va a implicar perturbaciones en la métrica y va a tomar mucho rato estudiar. Yeah. Pensando comparado como con el curso de nivel que también tenía que poner condiciones de borde del infinito, aquí no hay que hacer eso. Aquí también hay que hacer eso. Aquí hay que poner condiciones de borde en el infinito y en el horizonte. ¿No son las mismas condiciones de borde? Van a ser condiciones de borde que van a ser compatibles con perturbaciones que están entrando o yendo en la dirección del horizonte. Entonces. Pero en el infinito debería ser como saliente y igual no entrando. Está pensando que si, como estamos viendo esto desde el punto de vista holográfico, uno pensaría que también ADS tiene condiciones de borde diferentes. Sí, van a ser las condiciones de borde compatibles en el infinito, en el borde, van a ser estas de acá. Van a ser condiciones de borde tal que estén relacionadas con la variación de la fuente y con la variación del valor de expectación del operador. Y en el horizonte simplemente van a ser condiciones de borde que sean regulares, no más. Eso. Pero... eso. Bien. Entonces, como les dije, la teoría que queremos estudiar es la teoría de Maxwell. En 4 dimensiones. Y la solución el fondo que vamos a estudiar acá es el fondo de Reiner-Nostrum. Yo se lo voy a escribir de la siguiente forma. Como 1 sobre z cuadrado de menos h de z de cuadrado z cuadrado más. Y como se dan cuenta, acá no estoy eligiendo una sección espacial esférica, sino que una sección espacial plana. Así que lo que uno podría decir es que esto de aquí es una cuerda negra cargada. La forma en la que está cargada es mediante la métrica H, que va a depender de la carga eléctrica. Entonces esto es 1 más la carga eléctrica al cuadrado, z al cubo, la métrica de Reiner-Nostrum tiene muchas formas de escribirse. Esta métrica de acá es particularmente útil porque el horizonte de esta métrica, que es donde se hace de cero este bicho de acá, va a ser igual a 1, en z igual a 1, y el borde asintótico, que es el lugar donde el factor conforme diverge, va a ser en z igual a 0. Así que de aquí es súper fácil hacer perturbaciones a esta métrica. Y eso, y el potencial eléctrico que da cuenta a esa solución de acá, va a tener esta forma. Entonces, como les digo, lo que queremos calcular es la variación del valor de expectación O, que en este caso va a ser la corriente. Y el potencial que da cuenta a ese campo de allá va a ser QE por 1 menos Z, en la dirección temporal. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar los modos cuasi normales asociados a perturbaciones de este campo. Entonces, la perturbación que nosotros vamos a poner va a ser una perturbación en la dirección X. En principio yo podría perturbar en cualquier dirección, podría perturbar en X, en Y,
perturbar en Z no tiene mucho sentido porque es la dirección, la coordenada radial, que es la coordenada donde está el flujo de energía de la teoría. Entonces no va a tener como mucho significado desde el punto de vista de la teoría del borde. Así que una elección sencilla va a ser perturbar el potencial en la dirección X. Y la intuición que uno tiene es que, a partir de la fórmula Q, es que si yo perturbo en la dirección X, debiese obtener un campo eléctrico en la dirección X. Esa debiese ser la respuesta a una perturbación del potencial en X. Lo que vamos a ver es que efectivamente con la fórmula de Q pasa exactamente eso. Perturbar acá va a implicar en la teoría dual prender un campo eléctrico en la dirección X. Y el tipo de perturbación la vamos a hacer en el espacio de Fourier por un tema de simplicidad. Vamos a tener esta forma. Y no vamos a considerar que la exponencial acá va a depender del vector momento. Va a ser solamente una transformada en la dirección temporal. Por una perturbación que va a cambiar de z y de omega. ¿Sí? Entonces recordad que los modos ecuaciones normales son modos oscilantes y estos se van a mover en la dirección z. Bueno, y esta cosa de acá es proporcional a la dirección x, que es donde me estoy moviendo la perturbación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta perturbación en las ecuaciones de movimiento para tener una ecuación diferencial para las perturbaciones. Después vamos a poner las condiciones de borde entrantes al horizonte y vamos a resolver esas perturbaciones orden por orden. Una vez que tengamos eso, vamos a reemplazar en la acción on shell y vamos a derivar con respecto a la fuente de la perturbación y vamos a encontrar cuál es la función de Green retardada. Así que eso. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando la carga es cero, el espacio cero sea de eso. Sería AS, pero con el borde planar, no esférico. Un tipo de AS. Sería. O sea, en principio para que dé la AS completa tiene que ser como 1 con z cuadrado, así que no me equivoco. Sí, yo sospecharía que debiese ser AS. No sé. Porque dijiste que en z igual a 0 es el orden. Sí. Sí, no sé, en esta coordenada yo supongo que debería dar AS sí o sí. Eso. ¿Alguna otra consulta? ADS. Sí. Si se da ADS para que sale bien la correspondencia, ¿no? Entonces, solo utilizar como la solución general de la esta noche, te da con carga magnética y eléctrica, a considerar el eléctrico solamente lo que lleva el otro. Por simplicidad nomás. De hecho, de los primeros papers que hicieron, que utilizaron la correspondencia para estudiar respuesta lineal, ellos estudiaron el caso electromagnético, con las dos cargas. Y en ese caso, en el análisis es lo mismo, solo que ahora tenéis dos cargas. Ocurren cosas más interesantes, como que tenéis un agujero negro extremal, podía hacer cosas, tenéis como ese punto crítico bacán, de AS2, cruz, cosas. Eso, este es el caso más sencillo nomás, pero podéis poner carga magnética y si es que tenéis cargas de color o otras cosas, podéis tener toda una mezcla de cargas raras. Eso, y cada perturbación que tú hagáis va a corresponder a algo. En este caso, si es que tú ponéis carga magnética, lo que estáis poniendo es un campo magnético de fondo. Aquí tú podrías pensar que hay un campo eléctrico de fondo. Oye, Nico, la carga eléctrica de ese por la manera de la sección, ¿es como un plan finito? ¿O es como Yo diría que es como una especie de plano, o sea, como que se extiende en Z, no sé. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de movimiento para esta perturbación, después reemplazar en la acción ancha. Entonces, vamos con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, bueno, como sabrán, la variación de esta acción lo que va a dar va a ser la derivada covariante del f igual a 0. Y si es que uno expande o reemplaza el answer de la perturbación, lo que va a dar
Esto. Lo que va a dar va a ser esta ecuación diferencial de x h de x prima delta y w. Esto es simplemente reemplazar lo potencial que uno tiene en la ecuación de Maxwell. Y uno obtiene esta ecuación de acá para la variación del X, que es este bicho de acá. Todo aquí está multiplicado, por supuesto, por la integración y todo eso, pero se puede simplificar sin considerar esos factores de esta forma. Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. Entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. En general, cuando uno trabaja con estas cosas de perturbaciones, las ecuaciones diferenciales quedan horribles. Lo que uno hace es resolverlo en la mayor parte de los casos numéricamente. Hay dos formas de estudiar esta cosa de respuesta lineal en los casos en los que uno tiene como ecuaciones de conservación de este estilo, que es o evaluando la acción, resolviendo la ecuación diferencial a lo bruto y después evaluar la acción on-chain, o utilizar el hecho de que si es que uno estudia cómo se propagan las corrientes de esta teoría, darse cuenta que las corrientes no dependen de la coordenada raíz. Eso significa que uno puede evaluar las cargas en el horizonte o en el borde asintótico. Lo que yo voy a hacer va a ser evaluar esto en el borde asintótico. Pero existe toda una filosofía en esta área en la que estudian todas las cargas en el horizonte de eventos, que se conoce como el paradigma de la membrana. Y el paradigma de la membrana es bien útil porque, como les digo, no requiere más análisis que estudiar esta perturbación en el horizonte. Eso es súper fácil. Pero no se puede hacer en el caso más general. Así que por eso ahora lo voy a hacer evaluando las cargas en el borde asintótico. Así que eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es imponer las condiciones de borde que son incoming. Entonces, las condiciones de borde que son incoming son las que tienen esta pinta acá. Tengo A de x igual a A de x, que va a depender de z y omega, h, z y omega prima n1. Entonces las condiciones de orden incoming van a ser estas de acá, donde el signo de esta exponencial es la que me va a decir si son condiciones de orden que están entrando hacia el horizonte o saliendo en dirección al borde asintótico. Si es que yo utilizara este tipo de ansatz con el signo menos, serían las que están saliendo, y eso, al hacer todo este análisis, me darían las funciones de Green avanzadas, que no van a corresponder con la información que yo estoy buscando a nivel de respuesta lineal. Pero hay otro tipo de condiciones de borde más raras en las que tienen otro tipo de física. Y la forma en la que uno obtiene esto es perturbando estas ecuaciones de acá en el horizonte, y después de integrar uno obtiene este tipo de forma de aquí. Y al integrar uno tiene las dos opciones del incoming o el saliente. Así que lo que vamos a hacer ahora es a este bicho de acá perturbarlo en torno a omega. Y en general todo el análisis va a ser hecho con omega chico porque nos va a interesar la respuesta lineal de este sistema con baja frecuencia. Eso se conoce como la respuesta directa del sistema. Así que al final nos vamos a quedar siempre con las cosas a orden lineal en omega. Eso, no sé si hay alguna consulta de eso. ¿La perturbación se hace solo en el horizonte, no? Sí. Sí. O sea, en general, aquí tengo que el campo de gauge, si se acuerdan, tiene esta forma. Entonces, en general, estoy tratando de matar todo lo que pueda en el horizonte, por una cosa de regularidad. Eso. Así que también las perturbaciones tienen que matarse en el horizonte. Así que eso, ahora vamos a expandir en serie de potencias de omega el A de x y vamos a encontrar ecuaciones diferenciales para cada orden en omega.
Y una vez que resolvamos esas perturbaciones, o sea, esa serie de potencias del AX, vamos a tener la solución completa de la perturbación. Y ahí vamos a estar listos. Entonces no pongo la derivación explícita porque es súper larga de estas ecuaciones, así que voy a poner los resultados generales. Entonces, tomando este tipo de constante acá y perturbando en AX respecto de omega, esta cosa va a tener la siguiente pista, como un AX0 de Z más un AX1 de Z de omega más cositas. Ahora voy a reemplazar esta serie de potencias en omega en la ecuación diferencial. Y si es que me quedo al orden 0 en omega, me queda la siguiente ecuación diferencial para el AX0. Entonces recuerden que lo que estoy haciendo acá es simplemente resolver para la perturbación para poder después reemplazarlo en la acción hecha. Entonces me queda una ecuación diferencial de este tipo que yo lo puedo escribir como una derivada total. X0 H igual a 0. Entonces aquí simplemente este producto acá va a ser una constante que me va a quedar de la siguiente forma. Y pasando el h al lado derecho e integrando una vez más, voy a encontrar la solución a la componente x0. Eso va a ser la integral de la dirección z, ¿cierto? Y aquí voy a integrar siempre desde afuera hacia adentro del bulbo. Porque estoy considerando condiciones de borde que están entrando hacia el horizonte. Bien, entonces, en general, siempre lo que nosotros queremos es que estas soluciones que nosotros vayamos encontrando sean bien comportadas tanto en el borde asintótico como en el horizonte. Y si se acuerdan, el h se anula en el horizonte. Eso quiere decir que este bicho de acá, me falta una constante. Eso significa que este bicho de acá, para que esté bien comportado, tiene que ser sí o sí 0 en el horizonte. Lo que significa que el c tiene que ser igual a 0 y el C2 puede ser una constante arbitraria. Bien, y con eso ya tengo la solución al primer orden, al orden 0 en omega de la perturbación. Entonces ahora tengo que resolver al siguiente orden. No sé si hay alguna duda hasta acá. Esto es simplemente expandir y resolver las ecuaciones diferenciales. Con harto cuidado. En este caso las ecuaciones diferenciales no son tan complicadas, pero dependiendo del tipo de teoría que uno tenga, se pueden volver útiles. Bien, entonces en el primer orden en omega, que son las perturbaciones para el AX1, la ecuación diferencial que a uno le queda tiene la siguiente pinta. Es AX1 2' más H' sobre H del AX1' más I por el alfa X, que va a corresponder a la constante de integración de esta cosa, por un H2' sobre un H', igual a 0. Dime. La expansión torna a omega 0, ¿cierto? ¿Sí? Eso si tú le aplicas una transformada de Fourier inversa, te van a quedar puras deltas de T. ¿Ya? Esa es la transformada que está escrita con respecto a la transformada de Fourier del tiempo, ¿cierto? Sí. Y si querés volver, te van a quedar puras deltas. Una parte sí, pero recuerda que la expansión completa es esto multiplicado por el h de i omega. Entonces las cosas importantes van a ser ese factor de i. Los otros van a ser constantes nomás. Eso. Entonces ahora, al siguiente orden, tenemos que resolver esta ecuación diferencial de acá. Y esta, de nuevo, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que se puede resolver fácilmente con el método del factor integrante. Entonces, si se acuerdan, el método del factor integrante, lo que uno tenía que hacer era multiplicar esto por una función adecuada, tal que esto se puede expresar como al menos una parte de ella se puede expresar como una derivada total.
De aquí resulta que el factor integrante que va a hacer toda la magia va a ser justamente el h. Entonces ahora yo multiplico esto por h. Esto de aquí se puede escribir como una derivada total de la siguiente forma. Se puede escribir como h por a de x1' igual a menos h por este factor gigante de acá. Oye, ¿por qué expandes en torno a cero? Porque después yo quiero estudiar la respuesta a frecuencia baja. Eso se conoce como la respuesta directa del sistema. Es la respuesta que no depende de mí. Eso, y en general, en análisis de ecuaciones diferenciales respecto a omega chico es mucho más sencillo que hacer la expansión completa. Ahí uno necesitaría resolver las ecuaciones diferenciales con método numérico. Así que este es el método más sencillo y si se fijan que han por ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que son re fáciles de solucionar, en este caso sencillo. Entonces acá tenemos que el factor integrante nos da esto y ahora tenemos que integrar este bicho de aquí. Entonces si hacemos eso, nos queda lo siguiente. Y la carga eléctrica, como la expansión, es como la carga conservada. La carga eléctrica de Algrum no tiene ninguna expansión, pero la carga eléctrica asociada como a la corriente de Nether de la perturbación, eso tiene una expansión. Sí. ¿No tiene que ver con eso de energía asintótica? No. Eso tiene que ver con la teoría de respuesta. Es como la perturbación que tú estás haciendo te cambia las corrientes de tu sistema. Es como una libertad de gauge, en este caso, como para la carga. No sé, fíjate. No sé cuál es la libertad asociada al cambio de... Y que en principio uno tiene libertad eligiendo el tipo de perturbación que tú quieras hacer. Y perturbaciones distintas te dan respuestas distintas. Es como la libertad que uno tiene. Bueno, entonces integrando esta cosa de acá, uno obtiene lo siguiente. Entonces se puede escribir como 1 de h. Entonces me falta integrar esta cosa y ya estamos listos. Y que falta que esto está doblado en 1. De h. Sí. Entonces tenemos acá el argumento para poder fijar estas constantes de aquí es el mismo que en el caso anterior. Queremos que esta cosa sea bien comportada tanto en el horizonte como en el borde asintótico. Y como estas cosas de acá se indeterminan sobre cero en z igual a 1, lo que vamos a hacer es expandir este bicho de acá en torno a z igual a 1 y ver cuál es el c tal que hace que todo sea regular. Que no se me indefine este bicho en z igual a 1. Entonces, si es que uno hace esa expansión, toma ese bicho, le expande en torno a z igual a 1, uno obtiene la siguiente ecuación para c. Entonces, el ax1' con z acercándose a 1, esta cosa va a ser igual a 2 veces del c menos i alfa x dividido en menos 6 más q al cuadrado de z menos 1, más cosas que son orden 0 en z menos 1. Entonces aquí tenemos una ecuación súper sencilla para el c. Si queremos que esta cosa sea regular, eso quiere decir que en z igual a 1 esto no explote, lo que necesitamos es que el c sea igual a i alfa x. Entonces ahora reemplazamos el c acá, volvemos a integrar y ya tenemos la solución del ax1. Entonces si hacemos eso, y con eso ya estamos listos, obtenemos lo siguiente. El alfa x era la constante de integración del orden 0 de acá. Y cuando tú expandes la ecuación diferencial para la perturbación al orden omega, estas se empiezan a hablar, se cruzan. Y por eso es que aparece el alfa x en la ecuación de movimiento del ax1. Y cuando tú expandes, naturalmente se habla el c con el alfa. Eso. Bien, entonces si que uno reemplaza y prueba a integrar, lo que uno obtiene es que el ax1 tiene esta pinta. 0z
de alfa x sobre h más 1 sobre h integral de 0 a z menos i alfa x 2' sobre h' 1 por h de z. Bien, y con esto, más la condición de que la solución al orden 0 en h es alfa x, al menos a primer orden en omega ya tenemos la solución completa que andábamos buscando. Entonces, como les había dicho, lo que necesitamos hacer ahora es evaluar esta perturbación en la acción on-chain y derivar con respecto a la fuente. En este caso va a ser este bicho de acá. El orden 0 en la perturbación de... El orden 0 en perturbaciones de omega. Eso. No sé si hay alguna duda con eso. Ese H no era el de la métrica, ¿no? Esta H es de la métrica. Sí. Entonces, conocido, podríamos ver. Sí, pero va a quedar un corcho gigante. Por simplicidad nomás lo dejé así. Pero cuando uno quiere calcular todo, uno tiene que reemplazar el H, perturbar en torno a omega, y ahí uno obtiene todos los bichos que uno está interesado. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Bien, entonces con esto ya tenemos la solución completa. Acuérdense que... A ver, ¿dónde lo noté? Ahí. Acuérdense que la perturbación de AX, de Z, esto era H por Z por el exponente que me da las condiciones de borde incoming, que son estos de acá, por el AX, que era justamente la expansión en omega de ella. Entonces eso es alfa X más este bicho de acá. Y voy a llamar a este bicho gigante como PZ. Entonces eso más el PZ por omega. Bien, entonces esta es la solución de la perturbación. Ahora queremos evaluar esta cosa con shell para poder calcular la función de Green retardado. Entonces para eso necesitamos ver cuál es el valor de la acción shell. Y para eso usamos un truquito, que es integrar por parte de la acción de Maxwell, para poder escribirla como una derivada total. Entonces la acción de Maxwell es esta cosa de acá. ¿Cierto? El F-mu se escribe como el F-mu tiene la forma de derivada covariante de la mu menos la derivada covariante de mu de mu. Entonces, dado que el F-mu es antisimétrico, al multiplicarse con esta cosa antisimétrica, podría quedarme con un único componente, multiplicándolo por la cantidad como de permutaciones de este bicho, que sería 2. Entonces, lo que acabo de decir es que esto se puede escribir como de mu a nu menos de nu a mu por F-mu. Como es antisimétrico, basta con permutar uno de los índices y reescribir todo para poder hacer aparecer acá un 2. Entonces, bueno, aquí tomas esto, lo expandes, después le cambias el índice a 1, utilizáis la antisimetría de este bicho y te queda 2 veces la derivada covariante de la por el F1. Te queda eso ahí. Entonces, ahora lo que uno puede hacer es a este bicho de acá, integrarlo por partes, y lo que a uno le queda es lo siguiente. Te queda menos un cuarto. Aquí me lo comí. Sí. Entonces, integrando por partes, lo que te queda es 2 veces a nu f nu menos 2 veces a nu de d nu f nu. Entonces, cuando uno tiene este bicho de acá, on-chain, esta parte de acá son las ecuaciones de movimiento, así que esto de aquí va a ser 0. Y te queda un objeto que es una derivada total actuando sobre el ANU y el F1. Entonces, on-chain queda solamente este término de borde que vamos a integrar. Y ese es el bicho al que le vamos a expandir en segundo orden en perturbación, para poder encontrar la función de Green retardado. O sea, ya estamos casi.
Entonces, integrando esta cosa por partes, sacando el 2 para afuera, el 2 de acá, va a quedar menos 1/2 de la integral de 3x por la métrica inducida. Aquí estamos utilizando una foliación radial, así que nada, la métrica del borde va a ser justamente la parte del ¿cómo que se llama? De x cuadrado más de y cuadrado por la parte temporal. Esta cosa va a quedar un n mu, un a nu, por f mu. Bien, entonces el siguiente paso es escribir esta cosa en segundo orden en teoría de perturbaciones. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque si es que nosotros nos vamos a segundo orden, este dicho de aquí se puede escribir como esta cosa va a ser proporcional a la variación del phi1, que en este caso va a ser el alfa x, por la variación del valor de expectación de O. Bien. Ya no sé. A ver. Entonces aquí creo que... ¿Ahí sí? Ya. Bueno, entonces si es que uno a las perturbaciones las reemplaza en la acción on-shell, uno puede escribirse un producto de la variación de la fuente más la variación del valor de expectación. Esta cosa es orden cuadrático en teoría de perturbaciones. Así que lo que tenemos que hacer es este dicho de acá, irnos en orden cuadrático en la perturbación que estamos considerando. Y una vez que hagamos eso, vamos a obtener algo de esta forma. Y después va a ser simplemente derivar con respecto a la variación de phi1 para obtener cuánto es la variación del valor de expectación de O. Y con eso ya estamos listos. Ahí ya calculamos cuánto es la función de Green retardada del sistema. Entonces, expandiendo a segundo orden, la acción de Maxwell, on-shell, lo que nos queda es lo siguiente. Y con eso ya estamos claros. Así que, tranquilo. Entonces, si hacemos eso, a segundo orden, en teoría de perturbaciones, nos queda menos 1/2 de la integral de omega prima. Bueno, tenemos que usar dos omegas distintos porque una vez que uno hace todo el reemplazo, van a quedar productos de perturbaciones. Entonces hay que usar una transformada de Fourier para cada uno. Entonces esto va a quedar como 2pi cuadrado por h de z por la variación del ax de omega de z por la variación del ax de omega prima de z. Y aquí me estoy comiendo una exponencial. Bien, entonces ahora todo lo que hay que hacer es utilizar la solución que ya encontramos y expandir en torno a los omegas chiquitos. Aquí uno puede hacer la integración de uno de los omegas para, con esta exponencial de acá, hacer una delta de Dirac y después hacer que todo quede en función de una única omega. Si uno hace eso, uno de los omegas que está acá pasa a ser menos omega y eso. Entonces, si que uno integra todo, al final lo que uno obtiene es esto de aquí. Es que cuando uno va al orden lineal en omega, esto queda como 1/2 o menos 1/2. Sí. 1/2 de omega del alfa de x al cuadrado. Y si se acuerdan, el alfa de x era la constante de integración de la perturbación al orden 0 en omega. Y ese es justamente el objeto que va a ser la fuente de la perturbación. Así que todo lo que tenemos que hacer para poder encontrar la función de Green retardada es derivar con respecto al alfa x. Con eso ya estamos listos. Entonces, si derivamos con respecto al alfa x, y si derivamos 2 veces con respecto al alfa x, eso es lo otro importante, que acá tenemos que hacer la derivación 2 veces. Entonces, si derivamos 2 veces con respecto al alfa x, ¿por qué tenemos que derivar 2 veces con respecto a alfa x? Porque queremos la función de Green de 2 puntos, que esa va a ser la que va a ser proporcional, o sea,
queremos la función de 2 puntos, que es la que es proporcional a la función de gradient retardada. Así que si hacemos eso, al final queda I omega solamente. Y esta cosa de acá va a ser justamente la función de gradient retardada del sistema. Entonces ahora ya estamos listos. Todo lo que tenemos que hacer es reemplazar la función de gradient retardada en la fórmula de Q, que me relaciona la función de Green con el valor, con la variación del valor de expectación del operador omega, y ya estamos listos. Y esa fórmula lo que nos dice es lo siguiente, es que la variación de la corriente en este caso, de I, va a ser igual a, si es que se acuerdan, aquí hay un factor I omega, que viene de la transformada de Fourier del potencial eléctrico, por E de J, de el sigma, no, de la función de Green en IJ. Eso es. Entonces, como ya tenemos cuánto es la función de Green, ahora basta solamente reemplazar acá y ya obtenemos la respuesta de nuestro sistema. Y eso va a ser igual a, va a quedar I omega dividido en I omega, así que eso es igual a 1, multiplicado por EJ. Y si se acuerdan de la fórmula de la ley de Ohm, esta cosa de acá, la ley de Ohm me dice que la variación de la corriente en I va a ser igual a la matriz de conductividad eléctrica por el J. Así que de aquí vemos que la matriz de conductividad eléctrica es precisamente 1. ¿Cierto? Y como estamos perturbando en una única dirección, el campo eléctrico va a estar apuntando en una sola dirección. En este caso va a ser la dirección X. Esto va a ser igual a sigma XX. Y si reemplazamos acá, entonces la respuesta lineal de la corriente va a ser igual a el campo eléctrico apuntando en X. Y esta es precisamente la ley de Ohm de toda la vida. Cuando uno tiene una perturbación al campo eléctrico, o sea, una perturbación al potencial eléctrico, el sistema va a responder como una corriente en la dirección de la perturbación. Así que eso. Y esto es un resultado que uno también pudo haber derivado utilizando el electromagnetismo clásico, pero aquí lo derivamos utilizando el agujero negro de René-Nostrom. Y eso. Eso. Puedo reemplazar el EDX por la formulita menos potencial. Sí, ahí va a quedar menos la derivada temporal del A. ¿Sí le dan todo el respuesta? Te va a quedar en función del A nomás. Aquí es más físico del campo eléctrico. Pero la ya sabemos cómo se comporta. O sea, la ecuación. Sí, estoy de acuerdo, pero el A es mucho más, o sea, físico. Eso. En general uno escribe las cosas en función del F, que son derivadas de A. Y las componentes son el campo eléctrico y el campo magnético. Así que, en general lo que uno mide está dicho acá. Así que eso. ¿Alguna otra consulta? Esto, la filosofía de todos los cálculos que tengan con respuesta lineal es exactamente esto: tomar modos cuasi normales, resolver las perturbaciones, reemplazar un shell y derivar. Y con eso uno obtiene estos bichos de acá. Esto de aquí es súper fácil de calcular en teoría clásica de campos, pero en general uno tiene sistemas que tienen respuestas raras, como materiales topológicos, cosas así, que calcularlos utilizando los métodos convencionales no es simple. Así que eso. ¿Para qué quieres calcular que basta con tener la primera derivada? Y que aquí necesitáis la función de 2 puntos. Y máxima es la función de 2 puntos, pero asociada a la función de gradient retardada. Así que no es llegar y derivar. Si tú haces eso, voy a obtener como una cosa que contiene una parte que va a ser la función de gradient retardada, otra parte que va a ser la función de gradient avanzada y cosas combinadas. Entonces, si queréis solamente la respuesta lineal, está en el camino. Antes de ese paso tenías que el I mayúsculo era algo así como omega por alfa al cuadrado. Omega por alfa al cuadrado. Pero ya el forma perfecto al cuadrado. ¿Ya? Tenías ahí. La acción en shell es medio y omega. La acción en shell queda como... ¿Cómo llegaste a eso? Porque Esto de aquí es reemplazando las perturbaciones, yéndose al orden lineal en omega.
y ahí va a quedar una cosa que va a ser proporcional a alfa de x cuadrado por el omega, por un i. Ese alfa de x es este valor en omega. El alfa de x es una constante de integración, y lo que representa va a ser la fuente del operador que yo estoy calculando. Entonces tengo que derivar con respecto a la fuente. ¿Cachai? Porque también había escrito unos a sub x, que eran funciones de omega. Los a sub x son las componentes de la perturbación. El alfa sub x corresponde a la constante de integración del orden más bajo de la perturbación. Ya, o sea, no son funciones. Es una constante de integración, es una constante. Y, sí, y lo que representa es la data de la fuente del operador de la perturbación. Por eso es que derivo con respecto al alfa x. No, pero entonces esas sí son derivadas usuales. Si no, como que eso se parece a como cuando uno deriva respecto a la fuente que es una función, Sí. deriva respecto a phi de x1. Y Eso es exactamente eso, solo que aquí está la fuente de la perturbación. No es la fuente del campo, es la fuente de la perturbación del campo. Y esa cosa es la que va a representar la variación del valor de expectación del operador que quiero calcular. Eso. ¿Alguna otra consulta? no sé, lo era el cuasi normal, ¿no? ¿Por qué el cuasi? El omega es un quasi normal mode, sí, ¿Por qué cuasi? porque tiene una componente imaginaria. En principio todos estos bichos son complejos. ¿Otra consulta? Bueno, si no, entonces Se supone que en un principio, era lo primero que vio, los quasi-normal modes coinciden con los polos de la función de Green. sí. ¿Cuáles son los polos de la función de Green? Cuando tú, este bicho de acá, lo... A ver. Tiene que ver con la expansión asintótica de las perturbaciones. En principio, las perturbaciones de los campos se pueden expresar como alguna función de z y de omega por el h de z por i omega sobre h' en el horizonte, más un alfa 2 de z omega del h de z por menos i omega sobre h' en el horizonte, más combinaciones. Si se acuerdan de las lectures del profesor, cuando uno obtenía los quasi normal modes, dependiendo de las condiciones de orden que uno tenía, uno ponía o este coeficiente igual a 0 o este coeficiente igual a 0. Yo, como quiero que sean condiciones de orden ingoing, entonces estos bichos de aquí tienen que ser igual a 0. Y resulta que hacer que estos bichos de acá sean igual a 0 es elegir ciertos quasi normal modes. Y después la información holográfica va a coincidir con la función de verdad. Pero es hacer esta cosa igual a 0 es elegir uno de esos quasi normal modes. Eso. Y en este caso, ¿qué información me entregaría? Por ejemplo, en el caso del curso de Noel, uno sabe que la escala está fijada por la masa, entonces los quasi-normal modes solamente dependen de la masa o no combinado dependiendo del blanco. Acá, ¿cómo que Acá tienen la información relevante que te dan las funciones de Green retardada es sobre el espectro del operador diferencial asociado a la fuente que tú estás estudiando. Por ejemplo, si yo tengo un campo escalar, el operador asociado es el operador de Klein-Gordon. Y ese operador tiene un espectro. Y la función de Green lo que lee es justamente el espectro de ese operador. Entonces, en teoría de campos, uno sabe que la función de Green es algún coeficiente, z, por un omega menos, no sé, algunos bichos que representan la autoenergía y cosas así. Entonces, los polos de esta función de acá te dan la información sobre el espectro del operador. ¿Cachai? Que hay información física que a uno le interesa. Si uno tiene fermiones, le interesa cuánto es el espectro del operador de Dirac. Ahí uno lo que tiene que hacer es calcular esta función holográficamente y después ver cuáles son los polos. Y con eso, por ejemplo, eres capaz de obtener cuál es la energía de Fermi asociada, cuál es la autoenergía de esos bichos y cosas que tienen que ver incluso con scattering y cosas así. Así que desde el punto de vista holográfico te da un montón de información en la función de Green retardada. ¿El polo de ahí es infinito?
Aquí el polo de esto, no sé, esto no se indefine, El infinito. claro, pero no tiene como un polo, es como regular. Pero tenéis que expandirlo de esa forma primero para que cómo va a ser la forma del ómega y aquí elegir un ómega que sí va a tener los polos o puede ser. No, aquí justo resultó que la función de Green no tiene ningún polo. Entonces como que no hay ninguna información de autoenergía importante. Eso. Pero en general lo que uno obtiene es un bicho que tiene esta forma de acá. Eso. Pero en general hay funciones que tienen polos, eso es como lo común. Así que eso. Lo último, uno cuando resuelve la ecuación de razón consecuente en ADS, cuando tienes un acople, el resultado de eso es una función de Green. Sí, Pero, ¿cuál es la retardada, la avanzada o la combinación? es la combinación, te dan todas las cosas juntas. Entonces tenés que ir matando componentes para poder hacer la lectura. Y en ese caso es mucho más difícil porque tenés que armarte el bicho completo. Yo me acuerdo cuando hice el cálculo no me preocupé de ver cuál era la retardada o la avanzada. Y tú querías ir la función de 2 puntos completa. Sí. Pero aquí como la idea es tratar de tener la lectura de la respuesta lineal del sistema, te interesa la retardada nomás. Ahí te conviene calcularlo así. En ese caso la función de Green no tendría un polo, o sea, Puede tener, puede no tener, puede ser cualquier cosa. Oye, Nico, me acuerdo que dijiste que había expandido hasta el segundo orden. Ujú. ¿Por qué era el segundo orden? Porque el omega lo estoy tomando chiquito. Eso. Aquí el resultado fue independiente de omega, pero en general tomar omega chiquito simplifica un montón las cosas. Eso. No, si no hay más preguntas, agradecemos el grupo. Vale.